Buenas tardes, buen miércoles para todos y para toda, gente maravillosa. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Yo feliz, 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 porque hoy vuelve a acompañarme en estos vivos una persona que para mí la encontré en el Instagram y para mí es un despertar, o sea, me generó mucha información, es amoroso, es súper didáctico y por eso lo invité hoy para hablar sobre el tema de la microbiota y la fermentación, tan importantes conceptos a nivel salud en estos momentos de la historia científica donde está avanzando con todo estas dos terminologías que las necesitamos conocer y saber. Para eso está él aquí, Fede, a ver si anda por ahí. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? Para que estoy de lado. Muy Ahí bien, muy está, ¿te bien. ves? Sí, yo bien, yo bien. Yo estoy ahí también con la camarita, con los chats, todo ahí para que no me falte nada. Bueno, gracias Mariana por otra vez invitarme a tu Bueno, programa. buenísimo. Para la gente que no lo conoce a Fede, él es asistente en alimentación y nutrición y además es profe de educación física y un estudioso. Sos un gran estudioso, Fede. Estás Muy siempre curioso. investigando, avanzando. Curioso, curioso. Bueno, ¿querés hacer alguna acotación más o ya nos metemos de lleno? ¿Cómo la ves? Yo diría que arranquemos porque tenemos miles de años de evolución que charlar, así que vamos a aprovechar esta hora que tenemos. Buenísimo, perfecto. Bueno, ya que hablaste de la evolución, me encantaría que empieces a contar esto que estuviste curoseando, investigando sobre el tema de la microbiota, desde dónde viene, qué es la microbiota. Bueno, lo primero que tenemos que tratar de ver es entender en qué mundo estamos viviendo. Y este, si tuviera que definir de alguna forma, es un mundo microbiano. Claro. No solamente porque hay más microorganismos que humanos, sino porque sin su ayuda nosotros no podríamos estar acá. Las bacterias, los microorganismos, los distintos microorganismos, datan de 3.800 millones de años. Nosotros estamos acá hace 200.000, 300.000 años, Claro, dependiendo de distintas, eh, bueno, encuentros de investigaciones. fósiles, claro. Sí, Acá estamos hablando de 3.800 millones de años. O sea, las bacterias tienen mucha más experiencia en este planeta Tierra que nosotros. Lo claro. conocen muy bien, saben muy bien cómo funciona. De hecho, ellas de alguna manera lo hacen funcionar. De estos 3.800 millones de años que se registran los primeros fósiles de bacterias, que son fósiles incluso más antiguos que los dinosaurios, obviamente, recién luego de 1.000 millones de años hubo unas bacterias que se llaman cianobacterias que están en el mar, que ellas son las que produjeron la gran cantidad de oxígeno, las cuales transformaron nuestra atmósfera en algo habitable por otro tipo de microorganismos que ya eran aeróbicos. Entonces, durante estos primeros 1.000 millones de años, casi todo era anaeróbico, casi todo. Anaeróbico. Uh-huh. Mm. Entonces, al generar esta gran cantidad de oxígeno, la vida cambió y por eso nosotros le debemos la vida a ellas, porque sin estas bacterias no podríamos Claro, estar ahí. De hecho, tal cual. actualmente estas cianobacterias generan el 60% del oxígeno, aproximadamente, del oxígeno actual. No solamente está el oxígeno que producen las plantas, los árboles, que es aproximadamente el 40%, sino también este 60% que actualmente sigue funcionando. O sea que si hoy pararan de trabajar estas 100 ¿Acaso? bacterias, Claro. estamos al horno, digamos. Por eso es que este mundo, si lo observamos bien, y no desde un punto de vista egocentrista, poniendo al humano en el medio, es más de ellas que nuestro. Así que bueno. Tal cual. Incluso Entonces, ahí este viene la tema conexión, uh-huh, claro, del la cuerpo, conexión ¿no? de Que nosotros nosotros, somos más bacterias que células, ¿no? Que uh-huh. esto también se está hablando tanto ahora, para tomar conexión y entendimiento de que realmente vivimos en función también un ida y vuelta gracias a esta existencia de bacterias persistentes en la atmósfera, en el cuerpo, en todo, están en todos lados y Exacto. no son Uh-huh. enemigas.
Hay que comprender, hay que empezar a ampliar este patrón de entendimiento de las bacterias porque es un antes y un después. Creo que acá se va a venir un gran cambio de paradigma de todo lo que tiene que ver con la medicina. Así que bueno, sigamos entonces, Se, funcionan desde el origen. se cree que un 99% de las bacterias que existen son benéficas. Solo un Claro, 1% vendrían a ser patógenas que nos pueden generar un daño. O sea que son más amigas que enemigas. sí, Por eso, cuando nosotros tenemos una flora intestinal rica en bacterias benéficas, ellas nos van a estar ayudando, incluso a repeler ese 1% que nos puede generar un daño. perfecto. Entonces, yo lo que quería contar con esto de la antigüedad que tienen las bacterias y todo lo que le debemos a ellas, es que como ellas conocen tanto la Tierra, tienen mecanismos evolutivos simples, pero muy potentes a la vez. Son muy inteligentes, saben muy bien qué está sucediendo y cómo sobrevivir. Probablemente en algún punto el humano deje de existir y las bacterias van a seguir estando ahí. Seguro. Son Mm, muy fuertes, muy hábiles y muy inteligentes. Y ahí conecto con nuestra microbiota. Porque nosotros, nuestro sistema inmunológico que está aproximadamente un 80% dentro de nuestra microbiota, se calcula que entre un 70 a un 90%, dependiendo de distintas investigaciones, nuestro sistema inmunológico aprende de las bacterias. Por eso es clave el lugar en donde vivimos y cómo nos relacionamos con ellas, porque ellas son tan sabias y tan antiguas que ya está estudiado que ellas les pasan información a nuestro sistema inmunológico que no sabe cómo actuar cuando somos mm. pequeños y le va enseñando. Y ya son muchos los investigadores que concurren en lo mismo, que siempre son las bacterias las que educan al sistema inmunológico y por ende nos Claro. permiten, digamos, tener un buen estado de salud. Cuando nacemos por el canal de parto, también por cesárea sucede más o menos lo mismo, pero bueno, por el canal de parto está más claro, nosotros ahí nos contaminamos de todas las bacterias que tiene nuestra mamá Ujú, en el canal del parto. Esa exacto. contaminación es necesaria, o sea, es Ujú, parte realmente de este proceso que está explicando Fede, de incorporación de esa sabiduría exterior, digamos, a este organismo que estaba intraútero, que en ese momento estábamos estériles, por decir. ¿Sí? Igualmente, ya nuestra mamá también nos va pasando información a través de la alimentación del cordón umbilical y después desde la lactancia para todo lo que tiene que ver con el sistema inmune. Pero bueno, esta parte, que esto es todo ahora, digamos, se está viendo en estos últimos años, sí. es importantísimo porque en la necesidad ahora de algunos obstetras de dejar al bebé conectado un ratito más también para la oxigenación con el cordón umbilical y también el tema del lavado rápido, que antes todo enseguida lo lavaban. Bueno, todo esto se está dilatando también como Ujú, para fortalecer a este ujú, bebé que acaba de nacer y no sacarle toda esta protección natural que tiene que ver ujú. con el cordón, la oxigenación a través del cordón y todo ese ungüento que tiene el bebé que lo recubre, que al principio era todo rápido, era en cuestiones de segundos. Y muchas veces trae después depresión del sistema inmune de ese niño. Entonces, bueno, esto es fundamental. Ya hay cabezas de obstetras hoy que están cambiando el proceso en el parto, así que es fundamental. Qué Bueno, bueno, qué bueno. y después, con el tema entonces de la microbiota, Ujú, ¿no? Porque el niño nace, aparece este contacto en primera instancia que van prendiendo nuestras células a identificar reacciones desde la inmunidad y la defensa. Y esta microbiota, porque que la gente no entiende, se cree que está nada más que en la flora intestinal. ¿Cómo es la microbiota? Vos, desde lo que vos estuviste investigando, ¿en dónde está en nuestro cuerpo? ¿Dónde la tenemos? bueno, para ser más exactos, cuando yo hablé de que el sistema inmunológico está aproximadamente en un 80% en la microbiota, en realidad está en el sistema nervioso entérico, que el Ujú. sistema nervioso entérico es todo el aparato digestivo, desde la boca, el Perfecto. esófago, el intestino, el estómago, todo el aparato digestivo completo
está recubierto de unas 100.000 neuronas, aparte de la flora intestinal, la microbiota, que está en un 90% en el colon, está en la parte del intestino grueso. En el intestino delgado hay algunos microorganismos, pero muy pocos. No es un lugar que está muy colonizado. Justamente la colonización en el colon, digamos. 90% está ahí. Ahí aparecen algunos problemas de disbiosis, que la disbiosis es un desequilibrio en la flora intestinal cuando se mudan estas bacterias, microorganismos que están en el colon, se mudan al intestino delgado porque hubo cambios en el hábitat. Y eso Claro, genera muchos problemas porque el intestino delgado es el área donde se absorben los nutrientes y cuando tenemos buenísimo. bacterias que no deberían estar ahí, se empiezan a interponer en la absorción de nutrientes. Entonces puede haber una persona que come súper sano, pero le falta vitamina K, le falta B12, le faltan Claro, hierro, porque tiene una disbiosis que se le suele llamar SIBO, por las siglas claro, en inglés, ahí que va a es un... anotar para que Exacto. la gente sepa la sigla, porque esta sigla es en inglés en realidad, esta Hay definición no sé si se llega a ver, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Eso sería tal SIBO cual, en inglés, digamos. claro. Y eso hay que corregirlo. Y este sobrecrecimiento, como dice Fede, lo que nos genera al alterar toda la absorción de estos elementos tan necesarios para nuestro equilibrio, la persona empieza con inflamación intestinal, distensión, que en realidad se dice distensión Exacto. intestinal, agotamiento, fatiga, trastornos digestivos, diarrea, constipación. Bueno, hay otros síntomas también que van apareciendo y que no se le encuentra la causa. Son los típicos pacientes con polifarmacia que van de un médico al otro con malestar abdominal y digestivo y que ningún médico le sabe decir qué tiene que hacer y va a otro médico, y va al gastroenterólogo, ni el gastroenterólogo hasta el momento, salvo que estén actualizados en esto, que bueno, obviamente yo creo que cada vez los médicos van a tener que buscar esta información y actualizarse porque es lo que se viene, no Ujú. tienen respuesta. Y para colmo, Fede, que ahí vi el posteo que pusiste el otro día, este tipo de patologías, el problema es que encima se le dan antiácidos. Por lo Ujú. tanto, como vos posteaste el otro día sobre el omeprazol y incluso el tema del bicarbonato, ¿no? Para calmar Ujú. algunos síntomas digestivos, empeoran esto, Sí, porque sí. al disminuir el estado ácido del estómago, potenciaríamos toda esta falta de absorción de todos estos nutrientes que también en la parte del estómago es clave que Sí, así y alterar funcione. el pH del Ah, estómago, que altera a la vez el pH del intestino. El pH del intestino es más bien neutro y ujú, el del intestino grueso es más, perdón, el intestino delgado es más bien neutro y el intestino grueso, la zona del colon, es más alcalino. Por eso ahí viven más bacterias. Cuando nosotros tomamos estos antiácidos o bicarbonato de sodio, y alcalinizamos más nuestro estómago, también alcalinizamos más nuestro intestino delgado y claro. hacemos que esas bacterias les guste ir a vivir al intestino delgado. Y al principio empiezan a ir unas pequeñas colonias, pocas, pero a través de los meses, de los años, cada vez se coloniza más el intestino delgado y eso no debería ser así. Claro, Y muy eso va a interesante. generar un montón de problemas justamente que nombrabas, lo que es la inflamación. El sistema inmunológico, su mayor vía que tiene es la inflamación. Ante cualquier Sí. problema genera inflamación. Ujú. Cuando en nuestro intestino delgado se encuentran bacterias que no deberían estar ahí, nuestro sistema inmunológico las quiere quitar de ahí y genera inflamación. Y al generar inflamación en el intestino delgado empezamos a generar lo que se llama intestino permeable, que es un gran problema de hoy en día, que es que los epitelios, los colonocitos, los epitelios de la mucosa, digamos, de los intestinos, se empieza a separar. Los epitelios deben estar bien juntos para que solamente pase lo que necesite pasar. Con el intestino permeable se empiezan a abrir y empiezan a pasar otras sustancias que no deberían pasar. Dentro de ellas, las mismas sustancias que se generan por la inflamación, que es este sistema de defensa.
Ahora, es muy curioso y muy mágico y complejo este mundo a la vez porque hay bacterias que se alimentan de esa inflamación. O sea que una inflamación le viene bien a algunas bacterias, lo que genera que el problema se haga más grande todavía. Claro, Por eso un sí, pequeño desequilibrio empieza a generar desequilibrios mayores. Y cuando normalizamos un problema como este, cada vez se hace peor y cada vez más difícil de solucionarlo, ¿no? sí. Y Posible. uno convivís Mejor con ese agarrarlo estado. temprano. Claro, se convive con Exactamente. ese estado. Y lo que también esto es importante desde la parte del eje de comunicación de la microbiota, no sé si vos lo ibas a comentar, pero esta microbiota tiene como un eje bidireccional con el sistema nervioso. O sea, la Ujú. microbiota tiene su autonomía porque son todas estas bacterias, ¿sí? Que son claves, incluso en los procesos digestivos, colaboran para facilitar, como dijo Fede, la inmunidad, aprender de ellas y también nos colaboran con la digestión de determinados alimentos para facilitar la absorción de esos minerales, vitaminas, lo que Ujú. nosotros requerimos. Pero además, en esta parte, yo estoy con la pizarra últimamente, me recopé, te Me cuento. encanta, está buenísimo. Me tengo que comprar una tiza blanca porque siempre me olvido, siempre tengo algunas cosas. Pero bueno, nosotros tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro, ¿sí? Y en este caso abajo estaría la microbiota. ¿Sí? Que sería como el eje. En el medio, en estas instancias tenemos lo que dijo Fede, la parte sistema inmunológico, que va a ir y vuelta a través de esto, el sistema neuroendocrino, que tiene que ver con las hormonas también, y también la funcionalidad del sistema nervioso autónomo, que este lo vivo hablando cada vez que hablamos de ansiedad y de todo lo que tiene que ver con estrés. Y por el otro lado, ¿qué otra me olvidaba? El entérico, bueno, el nervio vago, que también es clave en esta unificación Ujú. con el sistema nervioso y la microbiota. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de uno más. Inmunológico, endocrino, está todo conectado. O sea, nuestro cuerpo es sabio, es eficiente, es muy inteligente. Entonces, nosotros el tema es que tenemos que escuchar el cuerpo. Si vivimos con un proceso de inflamación que no vemos respuesta con los tratamientos convencionales, algo más hay, algo más estamos haciendo que Ujú. no está respondiendo nuestro cuerpo a este estado de desarmonía, se podría decir. Y Entonces, acá, para, Fede, sí, no, quería decir que para simplificar todos estos ejes que están buenísimos que acabas de nombrar, si nosotros entendemos que el 80% del sistema inmunológico está en nuestro sistema digestivo, esto que le llamamos sistema nervioso entérico, parte es la microbiota. Si el 80% del sistema inmunológico está en el claro, sistema digestivo, si nosotros solucionamos los problemas digestivos comiendo bien y equilibrando nuestra sí, microbiota, a veces hace falta hacer tratamientos para equilibrarla, pero si nosotros solucionamos los problemas digestivos, prácticamente solucionamos todas las enfermedades, sí, porque casi es todas las así. enfermedades tienen un origen en una inflamación que normalmente aparece por una disbiosis, por esta flora intestinal desequilibrada, y después empieza a afectar distintas áreas de nuestro cuerpo, la piel, los pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones, Tal cual, enfermedades de todo tipo de sí, enfermedad. Y muchas veces hay una confusión porque muchas veces no hay síntomas en el sistema digestivo. Muchas veces los síntomas se manifiestan en otras partes. Una persona puede decir, no, yo como, me cae bien la comida, no tengo problemas intestinales, no me hincho, sí, pero tengo tal problema en otra área de mi cuerpo. Probablemente venga por un problema del sistema digestivo, en bueno, una alta acá probabilidad. a colación de esto, les comento también que además del 80% del sistema inmunológico, nosotros tenemos prácticamente el 90% de la serotonina, que este es otro neurotransmisor que se forma en este famoso intestino, que es otro cerebro, como se está investigando, se está Uh -huh. diciendo. Y esto, la serotonina, la dopamina y otros neurotransmisores claves en todo lo que tiene que ver con patologías neurológicas y psiquiátricas. Entonces, se está evaluando que, por ejemplo, patologías de ansiedad, Parkinson, autismo, Alzheimer, esclerosis múltiple,
parece que la microbiota es clave en estas historias. Y como vos dijiste, dermatitis, colon irritable, patologías como autoinmunes, enfermedades metabólicas. Bueno, por eso esto es fundamental lo que acaba de decir Fede, porque puedo comer de todo, divertirme comiendo, pasarla bien y tengo una enfermedad de Parkinson. Algo quiere decir que no anda bien. Bueno, ahora Entonces, te voy a comentar una de las últimas investigaciones que hay, porque el tema microbiota es un tema que se está estudiando demasiado en este momento. se Están está saliendo con estudios todo, todos los días, varios estudios todos los todos días. los días. Eh, es correcto lo que decís de estos neurotransmisores que se generan a nivel intestinal, principalmente a base de los aminoácidos como el triptófano o la tirosina, se generan todos estos neurotransmisores o neuromoduladores, que aparentemente ayudan a equilibrar toda nuestra microbiota y a controlarla. Claro, es un ida y vuelta. Sí, lo que pasa es que se ha estudiado de que nuestro cerebro tiene un sistema de protección para que no lleguen microorganismos o toxinas, que es Sí. la barrera Sí, hematoencefálica. perfecto. Y aparentemente estos neurotransmisores que se generan en los intestinos no pueden pasar esta barrera. Claro, Lo que sí puede pasar son el triptófano, por ejemplo. claro, Entonces, mandan si otras nosotros, señales esas a través. pasan y Exacto. dentro de nuestro encéfalo, en las partes profundas del encéfalo, ahí se generan, digamos, estos neurotransmisores. Pero lo importante es que es la cantidad de triptófano, por ejemplo, que consumimos con la dieta. Porque si nosotros consumimos poquita cantidad, se utiliza para generar los neurotransmisores a nivel intestinal y no alcanza para el uso Para en el el cerebro. mensaje. Claro, Por llevarlo eso, a ese mensaje. y el triptófano es una palabra rara, pero en realidad es uno de los 8 o 9 aminoácidos esenciales y se consigue fácilmente en verduras, digamos, en lo que es una alimentación basada en plantas. Es muy abundante, digamos. Lo que pasa es que a veces, claro, la gente come una dieta llena de carnes, de lácteos, muchos refinados y procesados, y claro, puede haber carencia de aminoácidos esenciales. Ni hablar de Perfecto. que son sensibles al calor, entonces si uno super cocina un alimento que tiene un triptófano, también lo está de alguna forma destruyendo, digamos. Por eso la importancia de comer vegetales crudos, digamos. Bien, buenísimo. Entonces, Ya que estamos hablando sí. del alimento, me gustaría nombrar cuáles son los alimentos preferidos de la microbiota. Ah, dale, Este, a ver, no lo sé eso, contame. yo en un posteo que hice, como un poco medio en broma, medio en serio, dije, no se pregunte qué tienen ganas de comer ustedes, sino qué tiene ganas de comer mi microbiota, que al final son los que Claro, mandan. Sin ellos, ni siquiera podríamos comer una manzana. O sea, si nos ponemos a pensar, ni siquiera podríamos digerir una manzana sin los tal cual, microorganismos. O sea, tal cual. somos, perdonen la palabra, totalmente inútiles sin los microorganismos, así que respeto a ellos. Tenemos Entonces, una relación de apego con la microbiota. es que, No nos podemos es que, separar. es que estudios científicos determinaron de que prácticamente no se encuentran en la naturaleza un sistema nervioso que no tenga una microbiota, así sea una microbiota pequeña. Hay estudios, Bien. por ejemplo, en distintos tipos de medusas, en donde experimentalmente le quitan la microbiota y la medusa no puede hacer el único movimiento que hace, que es eso de estirar, se contrae para poder Sí, moverse. cabra, Y le sí, sí. reincorporan la microbiota y la medusa puede volver a moverse de nuevo. Cualquier Bárbara. organismo vivo que le quiten su microbiota es probable que muera o pierda varias de sus funciones, incluidos nosotros. Se han hecho Excelente. experimentos, lamentablemente en ratas o distintos animales que las crían en un ambiente completamente estéril y mueren y empiezan a tener un montón de problemas antes de morir, porque Es no que la podemos esterilidad vivir sin la es relación.
antinatural. O sea, nosotros no podemos estar, yo se los digo siempre, en otros programas lo he hablado y lo he dicho siempre a mis pacientes, en los consultorios médicos estoy hablando, el exceso de la higiene no existe, o sea, todos estos jabones que matan bacterias, todo eso está, no fue aprobado por la ANMAT, en un momento lo eliminaron, bueno, después lo volvieron a introducir, pero eso es antinatural. Nosotros convivimos, necesitamos de ellas, incluso en nuestra piel, en nuestras genitales, las mujeres con los genitales. Esto lo dije la otra vez, lo vuelvo a decir. El exceso de higiene es totalmente antinatural. O sea, después nos favorece la inflamación. Todo lleva a la inflamación. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros eliminamos estos aliados, estos grandes aliados de nuestro entorno microscópico, porque obviamente que no lo vamos a ver, es donde ahí aparecen todas estas cuestiones negativas. Y otra cosa, Fede, te quería comentar, la microbiota necesita también de nuestro bienestar emocional, porque otra de las cosas que está confirmado es que la microbiota a nosotros nos facilita de toda la inmunidad y demás, pero si nosotros emocionalmente, ¿no? Acordémonos que la emoción tiene que ver también con esta respuesta química del estrés, sobre todo, de toda esta necesidad de acción rápida para la supervivencia. No tenemos una buena respuesta, deprimimos por esta conexión a la microbiota. O sea, nosotros también, simplemente por el pensamiento negativo, podemos generar depresión de este gran aliado de nuestra salud. Lo Así que bueno, eso cual es genera más disbiosis y claro, empeora el panorama. tal cual. Con relación a lo que hablaba sobre la excesiva higienización, también lo que pasa es que al perder estas mucosas naturales que han empezado a habitar ahí hace miles de años, o sea, no es que aparecieron hace poco tiempo, ya Sí. estamos acostumbrados a convivir con estas mucosas naturales, al perderlas por usar demasiada higienización, otras bacterias más resistentes Claro, pueden habitar estos lugares, lo cual no es muy bueno. claro. Le estamos preparando el camino para la colonización de otros gérmenes que no son los habituales. Es Que así, sí se bancan esos químicos. claro. La farmacoresistencia. Después Claro. hay un tema de cómo el remedio no actúa. La microbiota claramente la deterioramos hablando de antibióticos con el abuso de antibióticos. Si yo, por cualquier dolorcito de muela, de oído, de esto, de garganta, ya me estoy tomando un antibiótico, esa es una forma totalmente nociva para esto. Entonces, tomemos conciencia también de las acciones que tenemos en nuestra vida. No puede ser que no nos podemos bancar un proceso a veces de salud-enfermedad. Tenemos que tener paciencia, ver qué pasa, cómo evoluciona, no medicarnos Sí, sí, sí. automáticamente, sin criterio y como algo automático. Porque estamos generando realmente resistencia para que vengan otras bacterias complejas y a su vez destruimos estas que son Sí. las que nos protegen. Sí, a veces pueden ser necesarios cuando hay una gran disbiosis, pero llevado a cabo a través de un profesional que Exacto. regule esta flora intestinal y una vez regulada, ya a través de la Exacto. alimentación bueno, y el estilo de vida que es Eh, clave, ya la les mantenemos, digamos. Miren, la otra vez en la charla de constipación te había comentado, bueno, los que ya la vieron, hubo un caso acá, el primer caso, en el Hospital de Clínicas en el 2016, donde se hizo trasplante de heces. O sea, buscaron la microbiota de otra persona para implantársela a esta persona que tenía una de esas bacterias nocivas colonizadas por demás y tenía todo un cuadro bastante severo de diarrea. Y si no le habían colocado, o sea, buscaron este método como para lo último, porque se moría esta persona. Sí, Fue un éxito rotundo. Entonces, antibióticos indicados en el momento acorde para ver qué tipo de patología sospecha el médico. Perfectamente, hay que escuchar ahí. Pero si yo vengo de un médico a otro, antibiótico, 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 no la pegamos, ¿qué pasa? Tengo que empezar a buscar, ampliar mi cabeza y tal vez concurrir a otro tipo de médico.
médicos más holísticos, buscar otro tipo de asistencia que me oriente, o acompañantes de alimentación, sobres, como café u otros tipos de apertura de alimento. Esto no solamente se trata de un órgano disfuncional y de un remedio para solucionarlo. Acá tenemos mucha información nueva que hay que ahondar, meternos en esto, porque es lo nuevo, es lo nuevo. Hay un cambio rotundo de paradigma ahora, primero, como les digo siempre, desde el autoconocimiento, que este es uno, que gracias a la toma de conciencia uno se tiene que conocer, saber qué quiere, qué busca, y por el otro lado, todo esto que tiene que ver con el entendimiento de que la naturaleza nos provee todo lo que necesitamos. Si nosotros nos desligamos, nos alejamos de la naturaleza, que ahora Fede va a hablar justamente de fermentación, estamos en un lugar totalmente ilógico, de incoherencia a nivel funcional, porque no podemos estar apartados de la naturaleza. Hoy Bueno, y más que nunca todos justamente, necesitamos de eso, sí. no, que justamente aparte del parto natural y la lactancia, el contacto con la naturaleza del bebé, de Es los clave. niños, es clave porque en el árbol hay bacterias benéficas, en el césped las hay, en el hermanito, hermanita también, el contacto con los padres es clave, el contacto con Claro, las mascotas es clave. Son muchos factores, pero lo importante, por eso se suele decir está bien ensuciarse un poco, no tanto, pero un sí. poco sí, no irnos al lado estéril. Eh, Quería comentar que muchas veces la microbiota de la madre o del padre desequilibrada le transmiten esa microbiota desequilibrada a sus hijos y incluso predisponen ciertas enfermedades, que muchas veces decimos, ah, es genético, es una enfermedad genética. No, es una enfermedad porque en esa familia comen mal, tienen una Claro. flora intestinal desequilibrada, y si vos vivís, la próxima vez que vayan a vivir con alguien, pregúntenle, ¿cómo está tu flora intestinal? Porque después se la van a transmitir. O sea que no es poca Claro. cosa. Lo bueno y lo malo. ¿Qué tan inteligente es tu flora intestinal? ¿Cómo la tenés educada? ¿Cuántos firmicutes y bacteroides tenés? Que son tipos de Claro. las grandes familias de flora. En vez de pedirte grupo y factor de sangre, ahora nos tendrán que pedir qué tipo de bacterias Cuando tenemos vos, para si alguien identificarnos. busca alquilar su casa y compartirla, en vez de recibo de sueldo, pídanle un análisis de materia fecal de la microbiota y un estudio de SIBO de aire aspirado. Buenísimo. Un poco Nos de estamos humor es olvidando necesario. de los alimentos. Entonces, ¿cuáles son los alimentos preferidos de la microbiota? Bueno, ya lo dije varias veces, la fibra vegetal. La fibra vegetal va a generar, llega a nuestros intestinos y ahí las bacterias, que es su alimento preferido, la transforman en butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que es lo mejor, es lo que más le gusta a las bacterias, y eso es muy bueno para nosotros porque genera desinflamación, equilibra y modula nuestro sistema inmunológico, y con eso ya estamos hablando de un libro entero, o sea, toda la Sí. reacción en cadena que pasa cuando uno equilibra el sistema inmunológico y genera desinflamación. Entonces, la fibra vegetal es clave. El butirato también se transforma, por ejemplo, a través de un vinagre de manzana orgánico que tiene ácido acético. El ácido acético la bacteria lo transforma en butirato y es el mejor alimento, no solamente para la microbiota, sino para el cerebro. Y empieza a Para el equilibrar cerebro, incluso tal cual. las emociones a través de estos neurotransmisores. Sí. Entonces, uno de los alimentos principales son las fibras vegetales. Otros son los polifenoles, que los polifenoles son antioxidantes que se encuentran en frutas y verduras también, que son sensibles al calor, por eso es importante no cocinarlos. Los polifenoles están en todos lados, principalmente en los colores violeta, naranja, fucsia, cuando ven en flores, en verduras, en frutas, esos colores Sí. así tan llamativos, ahí hay Sí, sí, polifenoles. sí. Y esto les encanta a nuestra microbiota, por eso es importante comer una buena cantidad de polifenoles a través de la alimentación. Bárbaro. Siempre es importante comer un poco más de verduras que de fruta,
son un poco más equilibradas, no tienen tanta azúcar y bueno. Claro. Y ellas tienen un poco de todo, tienen parte de proteína, parte de grasa, parte de carbohidratos. No hay que olvidarnos que incluso un pedacito de rúcula tiene un porcentaje que es graso. Todos los alimentos tienen un poco de todo y la naturaleza lo ha traído equilibrado. Así que bueno, esos son los Bárbaro. principales alimentos, digamos, de la microbiota. Por eso que se dijo toda la vida, hay que comer verduras para estar sano. Bueno, eso Tal estaba bien. cual, se decía desde chiquito, pero no, la alimentación, cuando vemos, ¿no? La alimentación cotidiana, yo siempre digo de los argentinos, porque hay otros países que claramente tienen la fibra en las legumbres, ¿no? La verdura, la fruta, los brasileños desayunan con fruta, bueno. Nosotros tenemos como un acostumbramiento de como la repetición en los alimentos, que esto también lo expliqué la otra vez, que cuando nosotros repetimos y repetimos y repetimos los mismos alimentos, que no generamos variedad, la microbiota no es diversa. Se empieza como a disminuir en esta cantidad de distintos tipos de bacterias precisamente, y entonces también ahí es donde Sí. empieza a fallar. Por eso, hay que hacer una evaluación. ¿Hace cuántos años vengo comiendo todos los martes, no sé, milanesa? Porque esto hay familias que tienen como organizado, lunes tal cosa, martes tal otra. Ese es un entendimiento cuando hay muchos hijos, y que es un lío organizar, como que se repite un poco. Pero hay que observar y decir, bueno, no salimos de estos 5 alimentos, de estos 5 estas 2, 3 verduras, Sí, 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 estos 2, sí. 3 lácteos. Entonces, eso es completamente negativo. Y aparte, cuando nosotros empezamos a tomar y adquirir alimentos nuevos, que ahora Fede va a explicar lo de fermentación, también para el cerebro es una aventura bárbara, porque nosotros incorporamos a través de lo nuevo, de los aprendizajes, de desafíos, de cosas que queremos aprender nuevas conexiones neuronales. Entonces eso también es muy importante desde el punto de vista de la neurociencia, generar estas nuevas conexiones. Así que no solamente se trata de alimentación, sino que también se trata de lo emocional, de Sí, sí, sí. la creatividad, etcétera, etcétera, que son todos beneficios muy magníficos para nuestro bienestar en general. Fede, ¿cómo es este tema de la fermentación? Porque la otra vez los invito a todos a ver el programa anterior que estuve con Fede, también de invitado, donde habló de inmunidad y los alimentos vivos, que ahí tienen toda la información sobre eso, también, Las bueno, enzimas. las enzimas, bueno, y todo lo que tenía que ver, también hablaste del agua, hay un montón de data ahí, hasta ahí pueden ir a buscar. ¿Cómo es este tema de los fermentos y para qué sirve este tema Dale. de fermentar? Bueno, antes de meternos de lleno ahí, quiero hacer un último comentario sobre la Dale. microbiota. Que es importante que la gente sepa que el órgano de mayor contacto con el exterior no es la piel, sino que es nuestra microbiota, nuestros intestinos, por la gran extensión que tienen. Entonces, estamos más en contacto con el árbol, la planta, la calle o no sé, lo que sea, con las cosas que nos metemos a la boca Claro. que con lo que tocamos con las manos. Entonces, por eso es clave cómo comer. Y nosotros, cuando un alimento llega a nuestros intestinos, tenemos, a ver, ¿cómo lo explico fácil? Tenemos nuestro sistema inmunológico que está dentro de mi organismo. Luego tengo un mucus, los epitelios, los colonocitos en el medio, y luego está la microbiota. No está en contacto el sistema inmunológico con la microbiota. Entonces, si este mucus está disminuido o tengo intestino permeable, hay un contacto directo entre el sistema inmunológico y la microbiota. Y eso no es para nada bueno. Por eso es importante que esta barrera que separa el exterior del interior esté bien. Eso es lo que separa en mi sangre del medio ambiente en el que estoy viviendo. Por eso es importantísimo
que esta barrera se mantenga. Y el butirato, que era lo que contaba antes, a través de este ácido graso de cadena corta, ayuda a fortalecer este mucus. Es el alimento Buenísimo. perfecto. Y es Bien, alimento para los colonocitos. Estos colonocitos son células epiteliales que están ahí, se alimentan de butirato. Y aparte, estos colonocitos liberan más mucus si están bien alimentados con este butirato. Por eso es clave esto, que esta barrera esté perfecta. Es como si bien. me cortara el brazo a nivel piel, Sí. digamos, si no está funcionando bien esta barrera. Bueno, ahora sí arranquemos con fermentos. Dale, está buenísimo. Vean, sigan a Fede en el Instagram de él, en YouTube también, donde está, sube explicaciones de todo para que se saquen las dudas. Pero bueno, arrancamos. Arrancamos, Fede. Bueno, primero una pequeña diferenciación. Cuando nosotros hablamos de fermentado es cuando a un alimento pasa por ciertos procesos enzimáticos, metabólicos, donde actuaron ciertas bacterias. Eso es un fermentado. La diferencia que tiene un fermentado de un probiótico es que el fermentado no se sabe con exactitud qué cantidad de bacterias hay ahí, qué generaron, porque yo hago un fermentado en mi casa y no es el mismo que hace Mariana en su casa o ustedes en su casa, porque la materia prima es distinta, la temperatura es distinta, los microorganismos que había en la casa de Mariana no son los mismos que hay acá. Si yo hago muchos fermentados, ya mi casa está invadida de microorganismos, entonces voy a fermentar más rápido y distinto. Entonces, el fermentado es totalmente variable. Y cuando se habla de probiótico, por así decir, en Sí, medicina, estamos hablando de una cápsula, una pastilla con un probiótico específico. Exacto, yo sé exactamente qué hay. Entonces, por claro, ahí, como cuando los una... lactobacilos, la que viene, ¿no? La Exacto. bebida esa de lactobacilos que es conocida. Entonces podríamos decir de que en el fermento hay probióticos, pero no se sabe con exactitud cuáles. Entonces, Bien, por ahí cuando una persona está eh, regulando una enfermedad o saliendo de una enfermedad, se utilizan más los probióticos porque es algo más exacto. A ver, yo quiero esta respuesta, quiero equilibrarlo de bien, esta manera. Ah, tengo una disbiosis. Bueno, vamos primero a limpiar el terreno, a corregirlo. A veces se usan antibióticos, luego implanto los probióticos que necesito para lograr los equilibrios. Y luego, ya cuando la persona está bien, come los fermentados o hace lo que quiera, digamos. Pero digamos que esa diferencia, digamos, entre fermentados y probióticos, digamos. bien, Bueno, evidentemente los fermentados son muy buenos porque al incluir estos microorganismos que en el alimento fermentado se reproducen mucho, nos van a ayudar a tener una flora intestinal diversa. Por eso también está bueno consumir distintos tipos de fermentados, no siempre el mismo, justamente para ganar esta diversidad que hablaba recién Mariana, que nos va a tener una flora intestinal más equilibrada, más inteligente, más sabia y nos va a ayudar con un montón de procesos, digamos. Aparte de que estamos comiendo un alimento que ya está predigerido, entonces ya es predigerido por las bacterias, ya las bacterias se lo empezaron a comer antes de llegar a nosotros. Cuando llega a nosotros se lo van a terminar de comer ellas, al final se bien, lo comen todo ellas, pero en distintos momentos. Como le digo, no buenísimo. podríamos comer ni una manzana si no fuera por las bacterias, digamos. Lo que pasa es que nosotros comemos el subproducto que ellas dejaron. Por eso un alimento que es macro, las bacterias lo vuelven micro, pasa por los epitelios, por este mucus que explicaba recién, llega a la sangre y ahí nosotros lo podemos utilizar. Pero nosotros no tenemos la habilidad de hacer eso si no es por ellos. Por eso es fácil caer en carencias alimentarias si tengo un problema en mi flora intestinal. Y si tengo una Bien. carencia alimentaria, después puedo generar una enfermedad a causa de eso. Entonces no es simplemente, me tomo un suplemento para cubrir el nutriente que me Para falta, nada. para quitar para tapar el síntoma del problema que tenía. No, hay que agradecer a la enfermedad de que nos está avisando que hay algo que no está funcionando bien y que lo tenemos que corregir o morir. Tal cual, así es, así es. Entonces, si yo, por ejemplo,
haz de cuenta que ya pasé, no sé, tuve una disbiosis, estuve distendida, bueno, llegó al punto que tal vez necesité un antibiótico y después pasé a los probióticos y ahora estoy en una dieta que Ujú. quiero incorporar estos fermentos a mi vida. El fermento puede ser, digamos, de cualquier alimento vivo, o sea, fermentar solamente se utilizan, digamos, viste que están los fermentos, por ejemplo, del repollo, ¿no? Que es uno que se deja Ujú. en estacionamiento y eso genera burbujita, el repollo se macera, no sé cómo es la palabra, Sí, y sí. eso estimula después mejorar la flora. Este tipo de fermentos es fácil de hacer, o sea, si una persona quiere incorporarlo a su vida, ¿qué opinión tenés en base a esto? ¿Cómo manejarse? Porque la gente no se anima a este tipo de cosas muchas veces, ¿no? A otras personas que ya están más evolucionadas y que Ujú. lo tienen como un hábito en su vida en la mesa. Lo que tiene importante el fermento es que, por ejemplo, yo hice un frasco con repollo, que sería el chucrut Sí, fermentado. Ese frasco tiene un sistema de protección creado por las bacterias que ahí se desarrollaron. O sea, es muy difícil que ingrese un agente patógeno ahí. Porque, como decía antes, las bacterias son muy sabias y muy inteligentes, no van a permitir que alguien se meta en su casa. Ellas ya están ahí perfecto. viviendo, entonces son bastante seguros. Simplemente, por ejemplo, hay que tomar mínimos recaudos. Por ejemplo, el repollo, el chucrut, es una fermentación anaeróbica, sin presencia de oxígeno. Entonces, Ok. mientras uno el frasco lo limpie bien, lo podés esterilizar con un poquito de alcohol o Sí, tirándole un poco de agua hirviendo, el frasco esté bien limpio, se mete el repollo, se pone la sal, que va a ser como el sí, conservante, que va a estimular la fermentación, y se lo cierra bien y que no quede nada de oxígeno, va a ir perfecto. Y, bien. si, y hay síntomas muy fáciles para ver si llegó a haber una contaminación, por ejemplo, si usé un utensilio que tenía alguna bacteria, porque se ve el, como El hongos moho, blancos el o moho, el moho claro, de se otro color forma verde. el honguito, el hongo. Siempre hay que tirar todo. Cuando hay algún problema en un fermento, es conveniente tirar todo porque no se sabe exactamente qué se pudo estar Claro, desarrollando. Pero no hay que tenerle miedo porque lo más probable es que salga bien y con la experiencia uno ya se da cuenta enseguida. Porque, por ejemplo, vos haces chucrut, ya sabes qué olor y qué gusto tiene. Si un día vas y claro, le sentís un olor raro, y bueno, ya. tíralo porque algo se contaminó. Perfecto. De fermentos están estos que son entonces anaeróbicos, en el cual vos metés, los picles también vendrían a ser parecidos, los Sí, picles, sí. al mismo, digamos que también podría Nah, ser como similar. lo que tiene esta fermentación es que se le llama fermentación salvaje, es igual que fermentar flores, porque nosotros no pusimos ningún cultivo extra, eran mismas bacterias, microorganismos que estaban en las hojas del repollo Sí, que empezaron esta fermentación. Porque uno bien. a veces puede hacer un fermento como el kefir de El agua, kéfir, por claro, el ejemplo, kéfir. que yo ahí le Bien, pongo el cultivo, ¿se ve? En claro, el uno repollo consigue yo no los le estoy nódulos. poniendo nada, ya viene la vida dentro del Ya repollo, porque viene, como claro, la vida hablábamos está en antes, las la vida está hojas. en todos lados, exacto. Sí, Las flores ok, también, ya tienen levaduras, micro... Hay distintos claro. tipos de fermentaciones y distintos tipos de técnicas. Mi consejo es que empiecen con uno, que lo prueben, Ir que lo prueben, probando. que lo prueben, que lo hagan y después empiecen otro. Porque si quieren empezar a fermentar flores, el chucrut, el kimchi, la kombucha y uno se vuelve loco, ¿no? Hay que ir Sí, de a uno, ¿viste? Y está bueno perfecto. si conocen a alguien que ya lo hace, que los ayude, que lo vea, a ver si es así. Sí, para eso, otro concepto muy lindo que estuve aprendiendo con todos los científicos locos que estuve estudiando en estos tiempos es que las bacterias son colaborativas. Ellas eh, se fueron uniendo distintos tipos de bacterias y fueron generando, por ejemplo, la bacteria A tenía cierta habilidad, la bacteria B tenía cierta habilidad, se combinaron y salió una sola bacteria que tenía las dos funciones. La evolución natural de este mundo fue a través de la colaboración, no a través de la Mm, competencia.
Sí, Entonces está bueno colaborar entre profesionales, como podemos estar colaborando nosotros en este momento. No la competencia, no, yo sé más, el otro dijo mal, le hablo mal del otro. No, no, no. Si queremos evolucionar, tenemos que seguir el caso, el ejemplo de las bacterias. Tenemos que colaborar entre nosotros para poder crecer. No hay un cerebro donde pueda entrar la psicología, la medicina, la nutrición, la microbiota. No sé, a lo mejor algún día sale algún superdotado, pero es mejor hoy en día y combinarlos en para ver. equipo estamos más, actuamos mejor porque aparte somos seres de manada y necesitamos de un otro también para socializarnos y sobrevivir. O sea, solos podemos estar, pero siempre es mejor en equipo. Mira, acá pregunta María Emilia sobre una receta fácil sobre fermentación. No sé si querés contarla del kéfir, como que, pero bueno, eso hay que conseguir los nódulos. ¿Cuál podés aconsejarle como para Eh, arrancar? el chucrut no la voy a contar porque está lleno de videos en Sí. internet de cómo hacer chucrut, pero les Bien, puedo contar, por ejemplo, el agua enzimática, que es muy sencilla. dale. Bueno, es sencilla si sabes hacer brotes, que es una técnica muy sencilla, que en el vivo anterior la expliqué con un frasco inclinado a Sí, 45 grados. En el canal de Combinación Vital hay un video de cómo hacerlo. Una vez que ya tenés el brote, agarras una botella de agua, le metes un puñado dentro de la botella, un puñado de brotes dentro de la botella de agua y espera 2 días, nada más. Me parece que esa es la bien. más sencilla de todas. Sí, la más, digamos, la mayoría son 2 días, ¿no? Como perdón, en el kefir también 2 días, o sea, hay que ir a averiguar. O sea, acá, En por realidad en más la que uno lo diga, fermentación, hay que verlo, hay que verlo, hay que ver el proceso y ver un video. en Fede la tiene un montón de videos. fermentación hay pautas, no hay reglas. ¿Por qué pautas? Porque te cambia la temperatura, te cambia la Ah, cantidad de cultivo que utilizás, te sí, cambia el agua que usás, la planta el que agua. utilizás, Para y mí todo es terrible. cambia. Entonces hay pautas, pero no puedo afirmar en 2 días va a estar el agua Claro, enzimática hecha en Ushuaia claro. que en Ecuador, por ejemplo. En Todo todos, varía. en todos generan como unas pequeñas burbujitas, ahí te das cuenta. O sea, esa es la clave de la fermentación, el burbujeo ese Sí, fino. sí, Bien, sí, eso está. Hay gente que le gusta con más, con menos, pero sí, con ahí menos. Bien. evidentemente hay Sí, porque me una. pasó cuando hice la fermentación de lavanda que explicaste, que dije, el agua, evidentemente, porque yo dijo, vean el programa que hicimos con Fede la vez pasada, porque él explica el tema del agua, es importante que la vean, que hay que dejarla al sol, observen eso. Bueno, hice todo eso, pero evidentemente no sé si tendría un poquito más de cloro o yo no tuve la paciencia y dejé estos 2 días y faltó. Ahora O, que lo o dejé la un poquito cantidad más, de, o la cantidad de flores que utilizaste, la porque cantidad de flores, en las flores están los microorganismos, y si había sí. pocas, a lo mejor iba a tardar mucho más tiempo. Después lo logré. No sé qué hice Bien. diferente, pero ¿Ves? lo Pero logré. cambió, alguna condición Riquísima. cambió. El agua Bueno, de yo lavanda, voy a contar una cosa loca y rara que me pasó, que todavía no sé sí. exactamente qué pasó. Una fermentación no deseada. A ver. Yo uso jabones, Qué feo eso, pobrecito el fermento, era no sí, sí, sí. deseado. Pero lo tengo todavía, no lo tiré. Ah, bueno, Eh, yo uso jabones para bañarme, para todo, sí, jabones naturales que hace la gente sí, así de manera casera. Y los trocitos que van sobrando se ponen en un frasco con agua. Entonces el agua se mezcla con el jabón y tenés un jabón líquido, digamos, para reutilizar claro, los pequeños trocitos. Y un día agarré y dije, tengo lavanda, le voy a poner un par de flores de lavanda para que le dé rico olor. claro. Y nada más. Lo que pasó es que en la lavanda había alguna levadura, alguna bacteria, y empezó a comer algo de jabón. Se ve que algo de alimento encontró en los jabones, porque son jabones naturales, y Sí, empezó a hacer burbujas en jabón, el frasco con jabones, y, eh, y después, viste que el jabón es patinoso. sí. Eh, Se convirtió como si fuera una espuma de afeitar que no era patinosa, y cada tanto lo tenía que abrir para que largue sus gases. Tenés Y que si bien patentarla urgente, porque esto yo es no sé, yo fortuna, no ¿eh? sé si sirva para algo, pero Y me para sirvió afeitarse, para, tal vez sí. capaz que sí, pero me sirvió por lo menos para entender
que los Sí, fermentos pueden ocurrir en todos lados y en ocurren un todos montón de lados. fermentaciones en un montón de ámbitos. Las fosas sépticas de las casas, si se murieran los microorganismos que estaban ahí, tendríamos un problema. Mirá, El te, lago con el río. te comento el Acá otro afuera de día, donde vivo sí. hay una pileta y empezó a hacer burbuja porque durante el invierno no la cuidan y empezó a fermentar. Es un gran litros y litros y litros. Hay fermentaciones por todos lados. Se Hace pueden poquito fui a fermentar. Dale, dale. perdóname, hace poco fui a la ferretería y vi un producto que son bacterias para destapar Sí, problemas de cañería. O sea, le tirás ujú, bacterias que se coman todo eso. Yo a exacto. partir de ahí ya está. Sí. O sea, Es que no podríamos vivir sin las bacterias. no podríamos vivir. Este, como regla general, se puede fermentar cualquier carbohidrato. Cualquiera. O Ah, sea, es bien. usar la creatividad. No solamente se puede fermentar kimchi, chucrut, cualquier cosa se puede fermentar. Cualquier cosa que tenga un carbohidrato. Cualquier verdura, por eso se puede hacer y se pueden combinar los fermentos. Por ejemplo, hay uno que yo aprendí hace poco que es, se le llama la madre de jengibre, que uno va rallando jengibre y le pone azúcar y lo pone en un frasco y es jengibre fermentado. Y eso sería una fuente de cultivo de bacterias y levaduras. Entonces yo, por ejemplo, Buenísimo. puedo hacer un fermento de, no sé, de lavanda, por inventar algo y le agrego un poquito de la madre de jengibre. Entonces se fusionan no solamente los sabores, sino los microorganismos que ahí viven y genera una bebida totalmente única y nueva y Sí. según la creatividad de la persona puede ir combinando sabores y Año bueno, nuevo hay que brindar con estas bebidas, porque aparte son, cuanto más gasificación genera, parece que estás descorchando un sí, yo champán, ahora más o hice menos. una de caléndula y es riquísima, el Ah, fermento de mira qué caléndula, interesante. el del aromito, esta florcita amarillita que hay mucho acá en Tras las Sierras. Sí, qué lindo, ¿no? Ese da para bastante. Les quiero contar Bueno, algo más, Fede, ¿querés comentar? Porque nos quedan unos movimentitos y querías hacer como una explicación de lo no, que vamos a no, llamar. simplemente quería cerrar diciendo que toda esta gran variedad de microorganismos que vienen a través de los fermentos van a enriquecer nuestra flora intestinal y nos van a hacer más inteligentes, nos van a hacer emocionalmente más estables, nos van a enriquecer en todo, Más son livianos, parte de menos nuestro. cansados, menos Ujú, cansados. O eso. sea, mucha colaboración. Vamos a generar más bienestar. Bueno, les quiero contar que con Fede estamos armando próximamente un curso que vamos a lanzar sobre salud en general, alimentación, para lograr un bienestar. Desde la conexión del origen, ¿qué quiere decir esto? Volver al origen del autoconocimiento, primero y principal, entender quién es cada uno de ustedes, en qué contexto viven, esto que explicó Fede, si bien no es, el curso no va a ser exclusivamente sobre microbiota, sino tiene que ver con una generalidad, pero el objetivo va a ser generar un bienestar desde el entendimiento, la toma de conciencia con ejercicios, con actividades bien prácticas que ustedes pueden llevar a la práctica en sus casas. No hace falta vivir en el campo para hacer esto, simplemente es una necesidad de decir, bueno, cortamos con todo, con las dietas que no funcionan. No, esto no es estético, quiero aclarar, no tiene nada que ver ni con la estética, ni con el descenso de peso, sino en búsqueda de una armonía interior desde el autoconocimiento y de este contacto con el afuera, con la naturaleza, que en este lado Fede es un gran maestro de toda la parte del hábitat. Así que la idea es, para los que quieren ir consultarnos sobre información sobre el curso, nos pueden escribir a las redes. Lo estamos armando, todavía no lanzamos fecha, pero bueno, la idea es esa. Más adelante vamos seguramente a empezar a postear para que tengan un panorama un poquito más concreto de la temática y demás que vamos a tener en el curso. Así que bueno, los invito a seguirlo a Fede, como les dije, Combinación Vital en Instagram, vean sus videos en YouTube.
Y más que agradecida, Fede, una vez más, por Por esta favor, todo un placer. sabiduría. Es un placer Di- escucharte, la verdad que aprendo un montón con vos. Gracias de corazón. No sé si querés redondear con algo más. Nada, nada, lo mismo, muy, muy agradecido y la verdad que disfruté mucho de esta hora, así que bueno, gracias a vos y a seguir creando. Exacto, buenísimo. Abrazo, abrazo iluminado para todos y para todas. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Gracias, saludos. Chau, chau.